¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá desde la Patagonia saludándote. Nos fuimos, pero bastante, unos kilómetros nos tuvimos que recorrer para saludarte. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te escuchamos muy efectivamente bien. estamos acá. Bueno, estamos aquí como sociedad civil integrando la delegación argentina en esto que es la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer. Esta es una reunión anual que se hace desde hace 67 años en Naciones Unidas. Algunas de nosotras venimos participando desde las décadas del 90. Los distintos gobiernos han mantenido la buena costumbre, la tradición de que la sociedad civil pueda estar presente en las delegaciones oficiales. Y este año el tema de debate aquí en Naciones Unidas es todo lo vinculado a las nuevas tecnologías y el impacto sobre las mujeres o las desigualdades que hay en el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, se está discutiendo un documento central. Por supuesto, siempre aparecen los temas de violencia de género, los temas de derechos sexuales y reproductivos, pero atravesados por esta temática. Entonces, discutimos en paneles, por ejemplo, los temas que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías para la educación sexual integral o cómo la violencia de género en las redes sociales impacta a las mujeres o cómo la inteligencia artificial, los sesgos, las discriminaciones que existen en la vida real se trasladan a los nuevos parámetros de la inteligencia artificial y cómo eso nos va a impactar a las mujeres. Ujú. Entonces, hay, más allá de la discusión central que van llevando adelante los gobiernos, con muy distintas posiciones, porque si bien avanzamos en América Latina y tenemos una importante declaración de Buenos Aires que se hizo en el contexto de la reunión de CEPAL del año pasado, en noviembre del año pasado fue la reunión de CEPAL en Argentina y tuvimos una importante declaración de Buenos Aires. Aquí, digamos que los países latinoamericanos más avanzados tratamos de defender esta declaración, pero saben ustedes que hay distintas situaciones de retroceso en algunos países como Perú, en algunos países centroamericanos, entonces es difícil mantener la posición de toda Latinoamérica unida y por supuesto la Santa Sede siempre tiene intervenciones, yo diría, más reaccionarias que el propio Papa Francisco en muchos temas, y lo mismo los países islámicos que siempre vuelven atrás con los temas de familia, de derechos sexuales y reproductivos. Y después, con todo el tema de las nuevas tecnologías, hay como un intento de incidencia muy fuerte de las empresas que están interesadas en este tema, que en realidad tienen mayor control que los gobiernos en muchos casos, y también hay un debate con algunos países que tienen algunos problemas con la libertad de expresión en las redes sociales, que objetan algunos párrafos del documento, como es el caso de Rusia o de China o de Cuba. Entonces, bueno, las discusiones son cruzadas sobre muchos aspectos, pero bueno, lo cierto es que Argentina está haciendo, por supuesto, un muy buen papel, porque bueno, hay bastante variedad de organizaciones no gubernamentales presentes y el gobierno también participó en los paneles sobre cuidados, sobre violencia, algunas de las políticas públicas que viene llevando adelante el gobierno muy activamente, y también, por supuesto, acá siempre es de gran interés todos los avances que conquistamos en materia de aborto legal, en materia de violencia de género. Así que bueno, siempre estamos eh, miradas por otros países de América Latina y por Europa mismo en el reconocimiento que nos hacen a los avances que hemos hecho legislativos, ¿no? Ujú. Y María José, hablando un poquito sobre esto de las nuevas tecnologías, porque me surge ahí una pregunta, pensando mucho también en nuestras oyentes, muchas mujeres que están por ahí en el campo escuchándonos y que lo único que tienen es una radio, ¿no?
Cuando hablamos de nuevas tecnologías estamos hablando, por ejemplo, del acceso a un celular, de tener redes sociales y cómo modifica eso, ¿no? La vida de las mujeres. Bueno, por supuesto, aquí el tema central y en nuestro contexto de Latinoamérica es la brecha que existe entre varones y mujeres y particularmente las mujeres de los sectores más vulnerabilizados, las mujeres migrantes, las mujeres afro, las mujeres rurales, las mujeres trans, las mujeres indígenas, las dificultades que tienen en el acceso a la conectividad, en el acceso a la compra de este tipo de tecnologías. Y eso va generando una distancia también en el acceso al conocimiento, en el acceso a la información, en el acceso a las oportunidades laborales. Entonces, por eso es tan importante cuando hay gobiernos populares o progresistas que tienen políticas públicas para igualar, ¿no? Como ha sido en el caso de la Argentina el acceso a las tablets por parte de los niños, niñas en la primaria o en la secundaria, pero también eso debería reforzarse. Ahora también adultos mayores, ¿no? La mayoría de las adultas mayores son mujeres. En ese sentido hay una política activa del ENACOM de entrega de tablets. Pero bueno, también no te sirve la tablet y el celular si no hay conectividad en determinados lugares. Por eso tan importante que se avance en la infraestructura que también permite la conectividad. Pero eso también no tiene que ser solo un esfuerzo del gobierno nacional, sino que es muy importante cómo los gobiernos provinciales y cómo los gobiernos municipales también se preocupan por lograr estos avances, ¿no? Ujú. Y cuando decís esto de que nos miran, ¿no? Que miran a la Argentina justamente por estos procesos de sanción de las leyes de, bueno, matrimonio igualitario, identidad de género, la legalización del aborto, ¿no? Em, ¿qué, qué es lo que vos contás también? Porque es un proceso que tiene un montón de etapas distintas, ¿no? Bueno, yo cuento toda la historia. Justamente mañana me toca hablar en un panel donde comparto el panel con una colega de Egipto, una colega de Ruanda y una colega de Reino Unido, de Gran Bretaña. Y yo voy a hablar de la experiencia latinoamericana y de la experiencia argentina en particular, pero contamos toda la historia, contamos cómo es el movimiento de mujeres en América Latina y en particular en la Argentina, contamos desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días cómo nos han costado estas leyes más de 10 años, cada una de ellas, y cómo a pesar de la sanción de las leyes todavía hay reticencias en la implementación en muchas provincias, en muchos lugares, ¿no? Como a pesar de que en este momento tenemos un gobierno que el propio Ministerio de Salud, el propio Ministerio de Educación, el propio Ministerio de las Mujeres están activamente involucrados en que se cumplan estas leyes, como a pesar de todo eso siempre hay dificultades en las aplicaciones, en la práctica, cómo se retasean contenidos de la educación sexual integral, cómo faltan cursos de capacitación para los docentes para que puedan acceder a la formación en materia de derechos sexuales y reproductivos. En fin, contamos todo, en síntesis contamos todo, pero en principio el texto de las leyes es muy importante y valorado porque las leyes que tenemos de matrimonio igualitario, de identidad de género y la propia ley de aborto son leyes bastante avanzadas en el contexto global. Ujú. Claro, y te escuchaba, ¿no? Y vos sos doctora en Derecho, y esto que decías, tiene que ver también que quizás avanzan las leyes, avanza el derecho y no tanto la sociedad, ¿no? Que es un No, trabajo que también, ¿qué te parece a vos? la sociedad está avanzada, porque en realidad la sociedad fue la que impulsó las leyes. Es el Claro. movimiento de mujeres, es la ola verde, es el movimiento LGBT. El impulso lo logró la sociedad. Nosotros abrimos caminos, ya en el gobierno de Néstor Kirchner, yo estuve en el INADI y muchas de estas cosas las impulsamos desde el propio Estado, abriendo las puertas a la sociedad civil en los organismos del Estado, pero también hay avances y retrocesos. Vos fíjate que tenemos un Ministerio de las Mujeres que fue una conquista y un candidato presidencial de la oposición anuncia que van a sacar el Ministerio de las Mujeres. Para darte un ejemplo,
Y las Ujú. resistencias no son de la sociedad, las resistencias más bien tienen que ver con sectores corporativos. Es Con sus importante. intereses. Ah. Sí, a veces son intereses, a veces son resistencias porque son sectores conservadores en el ámbito de la educación o en el ámbito de la salud, y también a veces hay sectores conservadores de iglesias o de grupos religiosos. Ahora tenemos la emergencia de sectores de derecha realmente violentos y retrógrados en muchos aspectos, que cuestionan la importancia de las políticas públicas de género, que cuestionan la importancia de las políticas en materia de diversidad sexual, lo hacen explícitamente, son sectores políticos, entonces, bueno, estos sectores también Y a es algo a veces nivel por... mundial, ¿no? Es un avance a nivel mundial que sucede también. Sí, a ver, hay avances y retrocesos, los cambios se van produciendo eh, en un continuo, ¿no? Tampoco estos sectores nunca llegan a ser demasiado mayoritarios, pero es importante también tener claro que los estados tienen que ser estados laicos y que no es bueno que se produzcan avances de grupos antiderechos que a veces ganan bancas en el Parlamento, que a veces manejan mucho dinero y recursos de sus iglesias. Hemos visto cómo se han consolidado a veces grupos antiderechos, lo vimos en Brasil con Bolsonaro y su alianza con los sectores de las iglesias electrónicas, pero bueno, me parece que en ese sentido el movimiento de mujeres es activo, vigilante y en este aspecto no va a permitir que haya retrocesos. Vamos a estar en las calles, más allá de que es importante en un año electoral que también se vea qué posiciones tienen los candidatos en estos temas. Ujú, totalmente. Y María José, también quiero aprovechar unos minutitos para que nos cuentes en estos paneles que estás presenciando, algo que te haya llamado la atención de los otros países, quizás, no sé, otras leyes que estén debatiendo, presentando, otras situaciones, algo que te haya llamado la atención. No, lo que es importante ver es cómo hay países que ya en materia de inteligencia artificial, en materia de acceso a tecnologías, hay algunos países que tienen políticas más progresivas en el sentido de tratar de establecer, eh, otorgar a las mujeres la oportunidad de acceder a estas redes y a estos avances tecnológicos. Con algún tipo de subsidios o cupos. Eso me parece lo más interesante en el tema específico que estamos discutiendo. Y después la otra cosa que me parece importante es la discusión sobre cómo regular desde una perspectiva de derechos humanos lo que sucede en el ámbito de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente hay una preocupación muy fuerte por todo lo que es el ciberbullying, la discriminación en Internet, y ese es un tema fuerte porque en realidad eh, debería lograrse algún tipo de acuerdo internacional para regular a las empresas que tienen la llave de las nuevas tecnologías, ¿no? A veces uno ve como de manera ridícula Facebook o alguna de las redes sociales elimina una foto porque aparece una teta o porque aparece un desnudo, pero simultáneamente en el mismo lugar aparecen acosos sexuales o persecuciones discriminatorias y sin embargo cuesta muchísimo que se tomen medidas en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema de debate y en ese sentido hay países bueno, que están un poco a la vanguardia de qué tipo de propuestas se pueden hacer en estos temas. Pero Ujú. en materia legislativa te diría que no veo demasiadas propuestas interesantes, que nosotras somos realmente vanguardia en los temas que te acabo de decir. Sí hay políticas públicas, tal vez con mayor cantidad de recursos en los temas de violencia de género, en el tema de cuidados. Yo creo que sería muy importante seguir
de cerca cómo es el debate sobre la ley de cuidados, el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que todavía no se sancionó, porque todavía hay una deuda importante con el tema de las licencias por paternidad, por ejemplo. En ese sentido, ya hace muchos años, el resto de los países de América Latina estaba más avanzado que nosotros. Uruguay tiene avances en materia de cuidados, México tiene avances en materia de cuidados, pero son más bien avances no tanto legislativos, sino en políticas públicas concretas para cuidar a las cuidadoras, para dar licencias para los otros posibles cuidadores, políticas públicas activas para las adultas mayores o para las personas con discapacidad. Yo creo que ahora todo está muy condicionado en la Argentina en términos de políticas públicas, también por la situación económica, ¿no? Porque la pérdida del valor de nuestros salarios es algo que impacta muy fuerte en las mujeres y me parece que, bueno, revertir estos retrocesos está conectado sobre todo con esto, ¿no? Ujú. Y una última para ir cerrando, porque me parece que es muy importante visibilizar también lo que ustedes hacen, porque estamos hablando con María José Lubertino, que es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y ustedes vienen llevando adelante un proyecto que se llama Maravilla de Mujeres, que es contra la violencia, ¿no? Que cuenta con la ayuda del Fondo Fiduciario de la ONU, ¿no? ¿De qué se trata? Así es, bueno, también vamos a tener mañana a la tarde una reunión con los proyectos que están acá, que estamos en Nueva York, de las organizaciones de todo el mundo que hemos sido seleccionadas. Ha sido un honor para nosotros que nuestro proyecto sea seleccionado entre miles de proyectos de todo el mundo. Es uno de los 35 proyectos seleccionados para estos 3 años. Es un proyecto bastante interesante y creativo donde estamos trabajando en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las trans y no binarias en temas de prevención de violencia contra las mujeres, donde estamos haciendo programas de televisión y radio para llevar adelante comunicación sobre estos temas, donde además estamos haciendo investigaciones en profundidad sobre la situación de violencia de estos grupos vulnerabilizados, o sea, migrantes, mujeres con discapacidad y eh, trans, travestis, transexuales y no binarias. Estamos trabajando en todo el país. En este momento ya hicimos un curso para mujeres migrantes y otro para mujeres con discapacidad y todos los martes se está llevando adelante el curso online para mujeres trans y no binarias. Vamos a estar participando en el Encuentro Nacional de Mujeres, que bueno, ya nos irán contando ustedes desde Bariloche cómo avanza eso, pero vamos a llevar un taller a Bariloche, al Encuentro Nacional de Mujeres. Estuvimos en el encuentro de San Luis y ese sí va a ser un taller presencial y para nosotros es muy importante poder llevar a todo el país esta estrategia. La idea es que estamos formando referentes locales de estos grupos vulnerabilizados con mujeres con discapacidad, con mujeres migrantes y con mujeres LGBT, que son las que protagonizan como docentes y como tutoras todas estas capacitaciones y esta estrategia de empoderamiento. Y en el mes de abril estamos invitando a funcionarias gubernamentales, a funcionarias judiciales de todas las provincias, porque vamos a hacer un taller presencial en abril en Buenos Aires para capacitar a funcionarias y judiciales gubernamentales que trabajen en temas de violencia en esta perspectiva interseccional de cómo atender los casos de violencia de mujeres migrantes, de mujeres con discapacidad y de trans y no binarias. Por eso queremos trabajar con estos grupos que son de los más castigados por la violencia de género. Ujú. Qué trabajo necesario y las esperamos acá, entonces María José, nos estaremos conociendo. Sí, 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 espero que nos veamos y vamos a te vamos a tomar como contacto para que nos cuentes más cómo avanzan la organización del Encuentro Nacional de Mujeres, porque eso nos interesa, por supuesto, a todo el país, ¿no? Por supuesto, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias María José por hacerte un tiempito desde allá, desde Nueva York. No sé qué Ujú. hora es.
Hay ¿Qué hora es una hora, allá? hay una hora de diferencia, Ah, es bien, una no hora está menos. Sí. bien, una herramienta. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Siempre acá está este espacio disponible para ustedes, para que nos sigan contando. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la Patagonia. Muchas gracias. Un abrazo. Grande. Gracias, chao, chao. Gracias, chao, chao.